¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, en la tarde hora santa en diversos templos de nuestras comunidades. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la primera semana del Adviento. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Treveris, sur de Alemania, en el año 340. Fue obispo de Milán y desde su nombramiento se dedicó por horas y días a estudiar la Santa Biblia hasta llegar a comprenderla maravillosamente. Lee los escritos de los más sabios eruditos de su tiempo, sabios religiosos, especialmente San Basilio y San Gregorio Nacianceno. Ordenado sacerdote, consagra su obispado. Al estudio empieza su gran tarea, transmitir al pueblo en su religión, instruir al pueblo en su religión. Entre sus pupilos, sus oyentes, hay uno que no le pierde palabra, San Agustín, que todavía no se ha convertido. Es prácticamente el único que se atrevió a oponerse a los altos gobernantes cuando estos cometían injusticias. El Viernes Santo del año 397, a la edad de 57 años, murió plácidamente exclamando: he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez.
Bueno, amigos y amigas, seguimos en esta novena de la Inmaculada Concepción de María, hoy la víspera de su gran fiesta. Ayer estuvimos ahondando un tema con Luis Horacio Lora referente a la Inmaculada Concepción de María. Seguimos hoy con el tema y le vamos a preguntar a Luis Horacio si existe una relación verdaderamente estrecha que podría entregarnos el Evangelio en San Lucas, que es el evangelista mariano, y también por allá una carta de San Pablo a los Efesios. Luis Horacio. Son dos textos que nos ayudan a discernir y a ahondar en los planes de Dios en los que brilla como protagonista la Santísima Virgen María. San Lucas, que no fue hebreo, no fue judío, ni conoció a Jesucristo. Él era más bien griego. Él era de la estirpe griega y romana, porque nació en Antioquía. Y Antioquía era como la segunda potencia después de Roma, con Alejandría eran las tres principales. Dice así Lucas en su Evangelio: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba prometida a un varón de la estirpe de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba interiormente qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿cómo puede ser eso si no conozco varón alguno? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y esa prima tuya, Isabel, ya va en el 6º mes. María contestó: yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Hasta aquí, pues, San Lucas, en su capítulo 1, versículo 26 al 38. Bueno, uno cree que de este contexto tuvo que haber salido el estudio, tuvo que haberse estimulado el estudio, más que todo en este texto, el estudio que encontraría el que María fue concebida sin pecado original, porque este texto, si uno lo ve idea por idea, es absolutamente comprobatorio de que María tendría que ser concebida sin pecado, porque si un ángel de Dios, un mensajero, viene y le dice de parte de Dios: salve llena de gracia, ¿cómo una que es llena de gracia iría a tener alguna relación, así fuese muy leve, con el pecado? Sabemos que el pecado original pues no es un pecado personal. Nosotros heredamos la malicia, la heredamos, sí, pero no bajo nuestro consentimiento. Por eso no es un pecado personal. Pero si empleamos la malicia, una vez entramos al uso de razón, ya si empleamos la malicia dentro de nuestro
conocimiento, o sea, consentimos. Bueno, un niño que nace en pecado original, pues claro que nace con la mancha original, pero no consiente en la malicia, pero sí la tiene, ¿verdad? Bueno, María, como iría a ser madre de Dios, y el Evangelio, Lucas, relata lo que el ángel le dijo, eres llena de gracia, o sea que ni siquiera la más pequeña relación del pecado original la tuvo María. Aquí seguramente se soportó gran parte del estudio bajo la luz del Espíritu Santo. Y podemos seguir nosotros apoyándonos en el texto de San Lucas, resaltando, subrayando, destacando eso que nos acabas de plantear o que nos acabas de reiterar de este texto de San Lucas. Alégrate, llena de gracia. Son dos afirmaciones. La primera es categórica. Alégrate, llena de gracia. Coma. El Señor está contigo. Y Dios no está con el pecado. Pero si está llena de gracia, no hay posibilidad de pecado, de imperfección de pecado. No la hay. Porque está llena. Claro. Y lo que dijiste ahora es que Dios no cohabita con el pecado. En la persona de María no podría estar Dios cohabitando con el pecado. Entonces es evidente que el fundamento en la Sagrada Escritura, en particular en el tercer Evangelio, escrito por San Lucas, que justamente, vale la pena subrayar, no era judío. No era judío Lucas. No era apóstol del Señor. Tampoco. No conoció a Jesús. No lo conoció. Él era un médico y historiador, a quien lo convirtió San Pedro y San Pablo. Hombre, hasta muy interesante esa acotación tuya, Luis Horacio, porque también se cumple una cosa de la Escritura. En Dios no hay acepción de personas. Fíjate que la palabra de Dios la traen 4 evangelistas, ¿verdad? Sin embargo, Dios no prefirió que los 4 fuesen de su equipo apostólico. De su raza. Ni de su raza, porque tenés allí... Ni del pueblo escogido, entonces. Ni del pueblo escogido. Mire las cosas de Dios. San Juan, pues era de la raza, ¿no? Y era del equipo. San Mateo, de la raza y del equipo, ¿verdad? Hay 2 destacados ahí y que ya se nombró a San Pablo, con el texto que vamos a seguir leyendo más adelante. Hay 2 en el principio de la Iglesia que no fueron discípulos del Señor. Claro. San Pablo no fue discípulo del Señor. Fue un judío perseguidor de los primeros cristianos, del cristianismo. Era de la parte contraria. Y Lucas, médico, escritor, pintor de Antioquía, que fue donde nació la primera comunidad cristiana. Y con seguridad, Luis Horacio. Entonces es como el Evangelio, como la palabra de Dios, como el plan de Dios de salvación es para todo el género humano. Todos. Luis Horacio, la Santísima Virgen María, como cumple la palabra de Dios, tampoco tiene excepción de personas. Fíjate que María no reveló secretos de su vida a los apóstoles, a los del equipo. En el momento que Dios quiso, ella reveló a San Lucas, como dijiste, que no fue apóstol. Estas, llamémoslas, santas intimidades. Porque ¿cómo iba a conocer Lucas estos pasajes de la Anunciación? ¿Cómo iba a saber qué fue lo que el ángel le dijo en la Anunciación? ¿Lo contó María? No hay y otra. Es que hay ahí en la ciencia de la historia y de la historia eclesiástica, está muy claro cómo San Lucas es el que trae y enriquece la doctrina a través del tercer evangelio que escribió con el rigor de la investigación histórica. Habíamos dicho ahorita que él fue convertido por San Pedro y San Pablo. Él era un pagano. Entonces, con él ingresa el paganismo a la fuente de la verdad revelada. Pero como hombre investigador, profesional,
que era un médico, y los médicos eran los profesionales más connotados en todos los campos de la cultura, y sobre todo del humanismo, dice, bueno, todo esto que hemos escuchado de Pablo, de Pedro y de los demás discípulos que han llegado hasta aquí, a Antioquía, todo esto que ellos nos han dicho que pasó, que dijo un tal Jesús, que hizo un tal Jesús, vamos a investigarlo escrupulosamente. Y se va a Roma, y se va a Jerusalén, a la Tierra Santa, al pueblo donde estaba la Santísima Virgen, y obviamente era la primera fuente de información, la mamá. Y hay un detalle, y es, por ejemplo, en la pérdida y hallazgo del niño Dios, que es Lucas el que lo cuenta cómo cuando se encontraron con él en el templo, la Virgen le dice, hijo, ¿por qué nos haces esto a nosotros, tus padres? Y él contesta, ¿acaso no sabéis que yo debo estar en las cosas de mi padre? Él estaba ya en discurriendo y discerniendo sobre la Sagrada Escritura con los doctores de la ley. Y dice San Lucas, la Virgen María no entendió esto, pero lo guardaba en su corazón. ¿Cómo lo entonces el argumento que acabaste de plantear? ¿Cómo supo esto Claro. de que la Virgen se quedó callada y que no entendió bien qué era lo que el Señor le quería decir? Si no es porque ella se lo contó. Uno cree que probablemente estas conversaciones de María con Lucas habrían ocurrido en Éfeso. ¿Por qué? Porque Lucas, es que fíjate la grandeza de Lucas. Lucas no solamente conoció estos detalles del nacimiento de Jesús desde la Anunciación, sino que conoció por labios de María con seguridad el nacimiento de la iglesia, porque ese Pentecostés no le tocó a Lucas, ni estaba Lucas por todos lados. El Pentecostés fue en Jerusalén. Ni conocía esa tierra. Nada. Y cuando pasó Pentecostés, un tiempo después, la Santa Madre se fue a vivir a Éfeso. Y seguramente en Éfeso fue cuando tuvo esos encuentros con Lucas. Y entonces Lucas tiene el comienzo de los Hechos de los Apóstoles que, según se dice, fueron escritos por Lucas, ¿verdad? Por San Lucas. Bueno, ahí está el comienzo. Y relata Lucas cómo fue el Pentecostés. ¿Qué tal te va pareciendo? Es decir, es una maravilla la historia de salvación. Sí, señor. Se queda uno con la boca abierta y ve uno cómo si es Dios el que dirige el destino de la historia, de la humanidad y de todos nosotros los seres humanos. Y cómo se despliega esta historia de salvación, que es el sueño de amor del Padre. Por lo que nos has explicado, Luis Horacio, en varias oportunidades debemos entender entonces que Lucas fue evangelizado por San Pablo, ¿o no? Por San Pablo, y se volvió íntimo amigo de él, y lo acompañó en varios viajes, y lo asistía en su salud. Y cuando a San Pablo lo entraron a la cárcel, él lo seguía acompañando y apoyando desde afuera y visitándolo. Luego fue un evangelizado, no por Jesús en forma pues personalizada, no fue un evangelizado el que conoció los secretos del nacimiento de Jesús. No fue un apóstol directo, sino un evangelizado que venía del paganismo. Exactamente. Qué misterios tan grandes, hombre. Y San Pedro, pero primero él había conocido a San Pedro, que fue el que lo empezó a inducir hacia esto. Hay una carta de San Pablo a una comunidad a la que le transmite un saludo de Lucas. Y el texto dice, reciban el saludo de Lucas, el médico amado. Sí, señor, sí, señor. El médico amado. Pero yo quisiera como redondear todo esto en esta relación tan sublime y que a nosotros lo que nos tiene que dar es envidia en nuestra relación de afecto y de oración con María. Lucas es conocido y es destacado en 4 dimensiones extraordinarias de la cultura humana.
de la historia humana. Médico, escritor, escribió el tercer evangelio, y los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia naciente. Historiador, como lo acabamos de decir. Y finalmente, pintor. Fue tal su afecto con la Santísima Virgen que la pintó. Y la tradición nos atribuye el cuadro de Nuestra Señora de la Salud o del Pópulo de Roma, que está en la Basílica Santa María de la Mayor, En Roma, se le atribuye a él. Caramba. Y hay toda una iconografía en la historia de la Iglesia y en la historia del arte, creyentes o no creyentes, en la que aparece él como pintor. Y con seguridad que él la pintó, pero desde la memoria. No porque María pues hubiese posado para que la pintaran. Ahora no sabemos. No, María que iba a posar. Pero desde la memoria, la imagen corporal de la augusta madre, por Dios, ¿cómo sería? Hombre, es que San Lucas tuvo un regalo inmenso. Ahora, ¿cómo les parece, queridos radioescuchas? O sea que la San Lucas, tabla... Perdóname, Horacio, San Lucas fue el primero en conocer, especulando nosotros, el que María fue concebida sin pecado original. Sí, exactamente. Pero Dios tenía que revelarle eso a su pueblo escogido, que somos nosotros ahora, la Iglesia. Ojalá no nos escuche algún teólogo y de pronto nos excomulgue. Estamos dispuestos a que nos excomulguen. Ahora, la última anotación, para que le pidamos a San Lucas que nos ayude a amar, a conocer, porque nadie ama lo que no conoce, a conocer como él conoció a la Virgen, para que la amemos como él la amó, que fue capaz hasta de pintarla en una tabla. Ese cuadro es en una tabla, que se dice que era de la mesa de la última cena. Nos quedamos con esa última recomendación tuya, Luis Horacio, y te la agradecemos. Que San Lucas nos ayude a conocer más a la Reina del Cielo. Y amarla más. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales, Jesús, María, el niño, los tres reyes magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar, que no es un muñequero, es el altar para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre Espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia
para nuestras fiestas dominicales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.